Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Edad del Hierro, y en esta ocasión os traigo un vídeo basado en un artículo que escribí hace ya bastante tiempo, concretamente en el 2020, que fue publicado en el blog, como hago con la mayoría de los artículos, en el blog de la Edad del Hierro. Si no me falla la memoria, el 29 de enero del 2020, en el cual pues intentaba, digamos, recoger algunas teorías expuestas por una conferencia, por parte del profesor Almagro Gorbea, exactamente en la conferencia Temas celtas en la épica castellana, del poema de Fernán González, expuesta en la Diputación de Burgos el 2018, donde Almagro Gorbea básicamente lo que venía a hacer era explicar y exponer una teoría que él tenía de que realmente en todo lo que era la épica castellana, y especialmente en la iconografía de los santos de la Edad Media, había muchísimos componentes del mundo pagano celta. Ya sabéis que hay dos teorías, grosso modo, por decirlo de alguna forma. Por un lado, la de Menéndez Pidal, que expone que gran parte de la épica castellana, de los cantares de gesta castellanos, tienen muchos elementos propios del mundo germánico, del mundo pagano germánico propio de los pueblos indoeuropeos que dieron origen a la cultura germánica, y que, por otro lado, Almagro Gorbea dice que, bueno, que esto no deja de ser cierto, pero que no hay que olvidar también que hay mucho componente celta dentro de lo que es pues la épica castellana en este caso concreto, porque estamos hablando de San Millán de la Cogolla, o vamos a hablar de San Millán de la Cogolla, pero también pues es aplicable a cualquier tipo de iconografía y de creencia y de tradición folclórica cristiana a lo largo de toda Hispania, ¿no? Entonces, en este vídeo lo que intento demostrar precisamente es eso, hablar y por medio de una serie de atributos que tienen determinados santos, en este caso San Millán de la Cogolla, demostrar que realmente ese arquetipo de divinidades, de elementos propios del paganismo indoeuropeo, siguen vivos en el mundo cristiano y son mantenidos en el mundo cristiano. Ojo, con esto no quiero decir, ni mucho menos, que realmente los cristianos de la Edad Media en España, en general a lo largo de toda Europa, fueran realmente paganos como tales. No, lo que estoy diciendo, o lo que se viene a decir, tanto por mi parte, basado en los textos y en las suposiciones de Almagro Gorbea, es que realmente los cristianos en la Edad Media, si bien es cierto que eran cristianos y que adoraban a santos cristianos, como por ejemplo San Millán de la Cogolla o Santiago Matamoros, en sus iconografías, en su creencia popular folclórica, les incorporaron elementos a sus atributos propios del mundo indoeuropeo, y eso es porque realmente esas creencias, esos atributos aún permanecían vivos en sus tradiciones folclóricas, culturales, como pueblo. A lo largo del vídeo vais a ver algunos casos que a mi modo son evidentes, como por ejemplo el caballo blanco, etcétera, etcétera, la lanza, etcétera, etcétera, y en cualquier caso os dejo con el vídeo y os comento algunas cosillas al final del mismo. Es menos conocido que Santiago Matamoros como patrón de España, pero más importante que él en Castilla. Hablo de San Millán, patrón del reino desde la Alta Edad Media. Un santo que fue heroificado por el sentir popular castellano siguiendo el más tradicional proceder de los pueblos indoeuropeos primitivos. Al San Millán histórico lo encontramos en La Rioja a finales del siglo V y principios del VI como hijo de un pastor. El propio santo trabajó pastoreando los campos cuando era niño, hasta que a la edad de 20 años recibió la llamada de Dios. En ese momento decidió apartarse de toda vida social y hacerse ermitaño en los bosques y montes de la Sierra de la Demanda que separa la meseta del Valle del Ebro. Allí en Roca Viva excavó su propio hogar, siendo ordenado sacerdote por el obispo de Tarazona Dídimo, del pueblo de Berceo a mediados del siglo VI, año 560. Tras unos años experimentando la vida eremítica y clerical, San Millán decidiría regresar a la soledad de las montañas y la vida monástica del monasterio de Suso, donde murió a los 101 años. Una edad extremadamente avanzada para la época. Su mito como patrón de Castilla con un cierto aire de «santo de las batallas», llegaría en el siglo X,
muchísimos años después de su muerte. Un concepto el de Señor de las Batallas, que ya de entrada nos recuerda mucho al mundo de las divinidades indoeuropeas relacionadas con la guerra. Narra la leyenda, que en la batalla de Simancas durante el año 939, Ramiro rey de Asturias, Fernán González conde de Castilla y García Sánchez rey de Pamplona Nájera se enfrentaron al poderoso rey moro Abderramán III. La batalla fue terriblemente violenta y dejó casi 10.000 víctimas en el campo. Duró 4 días que terminaron con el poder califal y la victoria cristiana. Durante los días previos a la batalla se vivió un eclipse total de sol. Algo que aterrorizó a los musulmanes y cristianos, y que fue descrito así por Kitarrab. Encontrándose el ejército cerca de Simancas, hubo un espantoso eclipse de sol, que en medio del día cubrió la tierra de una amarillez oscura y llenó de terror a los nuestros y a los infieles, que tampoco habían visto en su vida cosa semejante. 2 días pasaron sin que unos y otros hicieran movimiento alguno. Con un panorama así es fácilmente comprensible la predisposición de creer y crear mitos. Y es que fue durante la batalla, según cuenta la leyenda, el momento que escogió San Millán de Castilla para aparecerse a los cristianos cabalgando sobre un caballo blanco que atravesaba el cielo, lanza en ristre, dando aliento a los hispano-norteños para que plantaran batalla a los infieles. Seguramente, dicho de esa forma no inspire a nadie una reminiscencia pagana arcaica, ¿verdad? Pero si cambiamos la escena, y lo planteamos de la siguiente forma, seguro que muchos cambiáis de opinión. Fue ese el momento que escogió Wotan para aparecerse a los vikingos cabalgando sobre su caballo blanco, que atravesaba el cielo lanza en ristre, y dio aliento a los nórdicos para que plantaran cara a los cristianos. Así sí, ¿cierto? En realidad la escena no ha cambiado, es exactamente la misma. Lo único que he cambiado ha sido el enfoque. Podemos comprobar cómo en realidad la figura de San Millán fue usada por los cristianos del siglo X como personaje histórico cristiano al que revistieron de elementos paganos que aún formaban parte de sus tradiciones y creencias más atávicas. El profesor Menéndez Pidal descubrió elementos del mundo germánico en la épica castellana, a lo que el profesor y arqueólogo Almagro Gorbea añadió elementos del mundo clásico indoeuropeo y celta. Todo ello lo vemos fusionado en el mito y leyenda de San Millán de la Cogolla, patrón de Castilla, y en parte, santo de las batallas al igual que Santiago Matamoros. Los dos comparten elementos sagrados para el mundo indoeuropeo. Cabalgan caballos como los héroes del mundo clásico indogermánico. Elemento que les vincula a modo de animal psicopompo sagrado entre el mundo del más allá y el presente. Sus caballos son blancos, color sagrado desde el más ancestral origen del mundo indoeuropeo. Un símbolo de la divinidad, el caballo celeste que participaría en la batalla de los dioscuros romanos. Un elemento propio de los héroes arios desde que los indoeuropeos tomaron este animal que se ve también representado en el mundo hindú por Kalki, el último avatar. Las representaciones de jinetes heroicos montados a caballo acompañan el mundo peninsular desde las monedas de Numancia, normalmente por cierto, armados con lanza. Atributos del dios Lugus y Wotan. Hasta las innumerables estelas célticas en las que nuevamente héroes montados a caballo armados con lanza, representan divinidades o héroes que desconocemos a día de hoy. Véase por ejemplo la estela del Ara de los Infantes, Burgos, Museo Arqueológico de Madrid. Quizás más sorprendente aún son las efigies de las cerámicas celtibéricas de la Edad del Hierro hispánica. En algunas, como por ejemplo el Castelillo de Aloza, Teruel, se aprecia con claridad un jinete a caballo, dios o héroe nunca lo sabremos, montado el equino como elemento heroizante indoeuropeo, armado con lanza, algo que nos recuerda nuevamente demasiado a dos dioses celto-germánicos, Lugus y Wotan. Incluso en esa imagen se ve la figura acompañada por dos aves que bien pudieran ser dos cuervos, igualmente animales totémicos en el mundo céltico y germano.
Comprobamos aquí cómo elementos comunes al mundo indoeuropeo se repiten desde la Edad del Hierro hasta la Edad Media. El caballo como símbolo sagrado del héroe con atributos del más allá, o del dios que cabalgando atraviesa el cielo llegando a la tierra. Seguidamente el dios germánico Wotan es ejemplo más conocido a día de hoy de todo lo que estamos comentando. Dios padre de los nórdicos, y divinidad relacionada con la guerra. Un dios que comparte demasiadas similitudes con nuestro San Millán. Cabalga el cielo con un caballo blanco, y lidera a su horda de guerreros en la cacería salvaje. Un dios de la guerra, invocado en las batallas armado con una lanza. Evidentemente los cristianos de la batalla de Simancas no estaban pensando en Wotan cuando vieron a su San Millán aparecer montado a caballo en el cielo. Pero sí estaban utilizando inconscientemente elementos paganos indoeuropeos al crear el mito. Elementos que formaban parte de su tradición, de sus supersticiones, de sus elementos arcanos inconscientes, de su propia cultura ancestral, la cual con el paso de los siglos fue adoptando elementos nuevos con los que convivieron. Y es que como bien apunta Almagro Gorbea, seguramente la épica medieval castellana no solo adoptó elementos propios del mundo germánico del que procedían buena parte de los reinos alto medievales españoles, sino también celtas de la Edad del Hierro, incluso arquetipos propios del lejano mundo del bronce indoeuropeo. Todo ello acondicionado al momento histórico y a la sociedad concreta de un siglo concreto, crearon personajes y leyendas como la del patrón de Castilla, San Millán de la Cogolla, o Santiago Matamoros y su caballo blanco. El hijo del trueno que acompañó a las milicias españolas desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y que unía el Renacimiento con el pasado pagano de la Europa celto-germana hasta la Edad Media. Las divinidades y tradiciones paganas indoeuropeas no desaparecieron, se adaptaron a los nuevos tiempos y a nuevas creencias. Así pues, nuestro San Millán como mito, no como personaje histórico, no es más que esa vieja divinidad ancestral que cabalgaba un caballo blanco como elemento celestial invocado en las batallas. El dios de la guerra del pasado, un santo en el presente, que fue rescatado como mito en el siglo X bajo una capa de cristianismo adaptando con ello la leyenda a los nuevos tiempos y creencias. Pero que bajo ningún concepto nos puede hacer olvidar su origen como mito. Una leyenda que le vincula con los dioses paganos de la guerra y las batallas que poblaron las montañas y bosques de Hispania antes de la llegada de la Edad Media, y que aún perdura en su esencia en el siglo XXI coronando templos en su honor bajo la imagen de iglesias y capillas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis comprobado, espero haberos convencido de mi teoría, la cual, por cierto, es compartida, como ya he dicho, por Almagro Gorbea. Bueno, matizo, no que haya sido o no que sea compartida por Almagro Gorbea, más bien que yo me baso en la teoría de Almagro Gorbea y que a su vez, pues, nos basamos en parte en esa idea que tenía Menéndez Pidal de que realmente la épica castellana, los orígenes de la épica castellana, habría que encontrarlos dentro de lo que eran los cantares de gesta de la épica germánica, y la cual a su vez tiene muchos componentes del paganismo. A lo largo del vídeo he expuesto cómo determinados santos cristianos pues incorporan en esa época medieval de transición entre un mundo y a otro, incorporan realmente muchos componentes del mundo pagano que son adoptados por los santos dentro de lo que es la creencia popular para darles un cuerpo. Los más evidentes, en el caso de San Millán de la Cogolla, también aplicable a Santiago Matamoros, pues son el caballo blanco. El caballo blanco, que es un animal psicopompo que, como se expone en el vídeo, realmente es una especie de elemento, de puente que une, que une al mundo de los dioses con el mundo de los vivos. Los dioses, en este caso las divinidades, y en este caso es incorporado también por Santiago y por San Millán, es el elemento que, mediante el cual los dioses y los santos consiguen llegar al mundo de los seres vivos para intervenir y ayudarles en determinadas cuestiones relacionadas pues con la guerra y con la épica, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado, espero que, bueno, seáis un poco comprensivos con el tema de la voz artificial. Creo que no ha quedado mal en cualquier caso. Ya os comenté que, bueno, que es a lo que tengo que recurrir porque realmente tengo algunos problemillas de tiempo
últimamente que me impiden grabar vídeos con la frecuencia que me gustaría, así que al menos durante un tiempo va a ser lo que hay para poder comunicar y para poder llegar a todos vosotros. Nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy de la Era del Hierro. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.